Listo, Mayra. Listo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas a todas y a todos en el marco de la conmemoración de la trata de personas. Hoy, 30 de julio, queremos darle la bienvenida a Mayra Hernández Figueroa a nombre del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Mayra, bienvenida. Voy a leer un poquito de tu currículum para que nos platiques un poco más de este tema. Mayra Hernández Figueroa es activista contra la trata de personas, fundadora de Back Home, consejera del Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado de Jalisco, licenciada en Arquitectura por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con una especialidad en diseño arquitectónico y maestría en interiorismo arquitectónico, diplomada en emprendimiento social por Emprendimiento Social México, diplomada en trata de personas, capacitaciones en asistencia y protección a víctimas de trata de personas del Estado de Jalisco, y del Observatorio Ciudadano al Consejo Estatal de Derechos Humanos. También es voluntaria en Fundación Camino a Casa AC, Red de Abogadas Violeta, Comisión Unidas contra Trata, A21 de Junior League AC, Amigos Trabajando en los Cruceros Paz y Reconstrucción del Tejido Social AC, y es diputada suplente en el Parlamento Legislativo de las Mujeres, miembro de la Red de Mujeres Anticorrupción, docente en universidad y maestría. Mayra, bienvenida. Pues qué mejor este día para que nos platiques más acerca del tema de la trata, que aunque es un tema que yo creo que la mayoría de las personas conoce, hace falta muchísima información todavía. Así que nos gustaría que nos platicaras un poco empezando por qué es la trata, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias al Consejo por la invitación antes que nada. Y justamente pues es eso tan importante que se necesita hacer, que es el visibilizar el delito. ¿Por qué? Porque a veces lo normalizamos. Entonces, el día de hoy pues vamos a hablar un poquito sobre qué es la trata, pero más que nada enfocado en qué es lo que podemos hacer desde nuestras trincheras. Pues como escucharon, yo soy arquitecta. Entonces, es como una invitación también para ustedes que desde cualquier lado que estemos podemos hacer y podemos cambiar una vida. Entonces, bueno, pues el día de hoy, como saben, se conmemora el Día Internacional contra la Trata de Personas. La ONU pues conmemora este día 30 de julio. Quiero compartirles que de verdad en los años en los que llevo en este tema como activista, creo que ha sido el año en el que más se ha visto campañas, se han visto conferencias y pues quería solamente compartirles que estoy muy contenta porque el día de hoy sí ha sido desde las 9 de la mañana como mucha acción, que eso pues da mucha esperanza. Entonces, bueno, pues les voy a compartir la pantalla porque lo primero que tenemos que hacer es conocer un poquito sobre qué es en sí la trata de personas, para poder así saber qué es lo que podemos hacer para poder combatir y para poder alzar la voz por todas las personas que desgraciadamente pues no pueden. Ok, les platico poquito. Tu voz contra la trata. Justamente es una llamada para que todos y todas podamos convertir también en acciones nuestras denuncias. Les voy a platicar poquito sobre lo que somos. Somos un colectivo que se llama Back Home. En Back Home nos dedicamos a justamente dar acompañamiento en estas denuncias. Muchas veces cuando aprendemos sobre este delito o queremos alzar la voz, pues muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces, en este colectivo lo que estamos haciendo es dar el acompañamiento desde el momento en el que ustedes quieran hacer una denuncia y no sepan cómo, no sepan a dónde hablar, no sepan qué es lo que va a pasar. Nosotros desde ese momento vamos a estar acompañándolos para que se haga la denuncia. Damos acompañamiento también en asesoría legal y asesoría psicológica a las víctimas, así como también ayudamos a las familias de las personas desaparecidas. ¿Por qué? Porque las desapariciones y la trata también tienen muchísimo que ver.
están ligadas y es muy importante comenzar a visibilizar. Hacemos también las fichas de desaparición. Muchas veces cuando alguien desaparece, pues no saben qué hacer en ese momento. Entonces nosotros estamos ahí. Les voy a dar un teléfono también al final en el que se pueden comunicar para cualquier situación que tengan y que necesiten ayuda. Bueno, antes que nada y antes de empezar a hablar de este tema, como sabemos que este tema es fuerte, este tema es un delito que duele, es necesario hablar de estas cinco palabras que tienen poder. ¿Por qué? Porque quiero que el día de hoy no se vayan nada más con el corazón apachurrado, sino que se vayan con esta esperanza y esta fuerza de saber que pueden hacer algo. Así como muchos activistas y muchas organizaciones y asociaciones nos unimos para hacerlo, ustedes también desde sus trincheras pueden unirse. Entonces, la primera es el miedo, la segunda es el pánico, la tercera es la prevención, la cuarta es la empatía y la quinta es tú puedes salvar una vida. El miedo, ¿qué es el miedo? El miedo es la sensación que sentimos pues cuando no estamos seguros de que tal vez algo nos va a pasar. Es normal tener miedo porque a veces eso nos protege. Pero cuando empezamos muchas veces a recibir tanta información, se convierte en pánico. Entonces, estas palabras por eso quiero dárselas antes de empezar a comenzar a ver el tema, porque el pánico es justamente lo que muchas veces las organizaciones criminales quieren para tenernos congelados y no poder tomar acciones. Entonces, una cosa es el miedo y otra cosa es el pánico. El pánico es lo que tenemos que evitar porque no nos deja pensar. La tercera es la empatía. Porque creo que hoy más que nunca el mundo necesita que de verdad nos pongamos en los zapatos de los demás. El que muchas veces hagamos estas acciones o abracemos una causa es como vamos a dejar esa semillita para poder cambiar el mundo. Entonces los quiero invitar también a que abracen esta palabra que es la empatía y que cada que vean tal vez un caso, que vean un post de un desaparecido, que vean una mujer violentada, que vean un niño que está siendo golpeado, tengan esa empatía y tengan esa empatía para que les dé fuerza para poder alzar la voz. Y bueno, después de estas palabras que quiero que tengan como muy presentes, vamos a empezar a hablar ya sobre el tema de la trata de personas. Primero vamos a ver algunas cifras y algunos números. Ahora es conocida también como la esclavitud moderna. Antes escuchábamos de esclavitud y tal vez en estos días pensamos que ya no existe, pero desgraciadamente ahora es cuando más esclavitud hay en todo el mundo. El porcentaje que tenemos de esclavitud en el mundo y la estadística, que claro que no son exactas, ¿por qué? Porque hay muchas víctimas que pues no sabemos en dónde están. Entonces es una cifra que nos dan la ONU y algunas organizaciones que nos dice que son 40.3 millones en el mundo. Este delito ilícito genera 150 billones de dólares al año, 99 billones de dólares solamente de la explotación sexual. El 71% son mujeres y niñas y el 29% son niños y hombres. La mayoría son entre los 12 y los 17 años. Y desgraciadamente solamente el 2% se rescata. El 2% porque existe solamente el 1% que se puede escapar y el otro por ciento es el que se rescata. Entonces solamente es el 2% que puede ser rescatado de este delito.
En México, ahora nos vamos a ir a México para saber un poquito qué es lo que pasa aquí en nuestro país y qué pasa en nuestro estado. En México ocupamos el primer lugar mundial en consumo y producción de pornografía infantil, que desgraciadamente también ahorita pues con todo esto de la pandemia, este número se ha disparado muchísimo, hasta un 80%. ¿Por qué? Porque muchos de estos niños, niñas y adolescentes están en casa con sus agresores. Jalisco tiene 3 focos rojos de trata de personas, que son Chapala, la zona metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta. Son zonas turísticas y muchas veces vienen por víctimas a nuestro país. 500,000 seres humanos son traficados en Estados Unidos de México y de las Filipinas. Entonces, estos datos, más que miedo, quiero que causen una conciencia de que esta es una realidad que está sucediendo y que muchas veces la estamos normalizando, que muchas veces la estamos dejando pasar porque ya se nos hace normal verla. ¿Qué es la trata de personas en sí? La trata de personas surge del Protocolo de Palermo de la Organización de las Naciones Unidas, en donde nos da esta definición, que es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Les voy a poner un ejemplo como para entender un poquito cómo funciona la trata de personas. Si una mujer va caminando por la calle, es captada por una persona, es subida a un coche, camioneta, camión, avión, tren, es trasladada de un punto a otro punto, ahí cuando llega a algún lado, alguien la recibe, alguien la acoge y ahí la tienen captada y por medio de fuerza, por medio de abuso, por medio de amenazas, la obligan a explotarla ya sea sexualmente, ya sea laboralmente. Ahorita vamos a ver un poquito de las modalidades, pero es muy importante entender que todo esto tiene que pasar para que sea trata de personas. ¿Por qué? Porque muchas veces se roza con otros delitos. Por ejemplo, tal vez se puede parecer al secuestro, pero en el secuestro, ¿qué pasa? En el secuestro piden un rescate. Entonces, en la trata de personas no. ¿Por qué? Porque ellos, por medio de explotar el cuerpo de un ser humano, es como ellos generan sus ganancias. Entonces, ellos no piden rescate. Entonces, todo esto es la forma en la que funciona los pasos, digamos, de la trata de personas. Ahora nos vamos a ir a la ley nacional. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? En nuestro país tenemos una ley que es de las que más abarca todos este tipo de delitos porque tiene 11 modalidades. En el protocolo de Palermo vienen 7 solamente y en el de nuestro país vienen 11. En la ley nacional que dice toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación. Vamos a ver ahora las 11 modalidades de la trata de personas. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que solamente es la explotación sexual o es la más conocida. O también, no sé, hemos escuchado el término trata de blancas, que es un término que se usaba hace muchísimos años porque solamente se explotaba a mujeres y solamente se explotaba a mujeres de tez blanca. En nuestro siglo se explota a mujeres, a hombres, a niños, a adolescentes, a personas de la tercera edad. No hay color, no hay absolutamente nada que los detenga para poder explotar.
Entonces, por eso el término es trata de personas y no trata de blancas. Desgraciadamente, este término todavía se sigue usando, hasta en noticias lo van a poder seguir viendo, pero pues desde el día de hoy a cualquier persona que ustedes escuchen que digan trata de blancas, pues hay que saber que no se dice así y ayudar también con esta información para seguir pues cambiando poquito a poquito. Vamos a hablar sobre las 11 modalidades. Son 11 modalidades que muchas veces nosotros vemos en cada esquina. Estas 11 modalidades son las que vienen en nuestra ley. La primera es la esclavitud, la segunda es la condición de siervo. Esta es, por ejemplo, cuando en alguna casa se contrata a una empleada doméstica. Entonces, como tú ya te la trajiste de algún pueblo, no sé, de Oaxaca, tú la retienes en tu casa y como ya le estás dando de comer y ya le estás dando casa o un techo, entonces dejan de pagarles. ¿Por qué? Porque ya no les dan un sueldo, no las dejan salir. ¿Por qué? Porque tú ya estás dando estas prestaciones. Entonces no se les paga y se les explota. La otra es la explotación sexual, que es la más conocida. Aquí abarca la prostitución ajena. La prostitución ajena, pues solamente el 90% de las personas que están en condición de prostitución son las que, el 90% de las personas, perdón, están siendo obligadas. Solamente el 10% están ahí porque quieren. Entonces, esto es como un dato importante porque muchas veces juzgamos y muchas veces decimos ellas están ahí porque quieren o porque es un trabajo fácil. Entonces, hay que dejar de juzgar porque estas cifras pues son escalofriantes, pero son una realidad. Aquí también abarca lo que es la pornografía y la pornografía infantil. El cuarto es la explotación laboral. Cuando explotación laboral y trabajo forzado, cuando, por ejemplo, a una persona la engañan con un trabajo padrísimo que se van a ir a Estados Unidos a trabajar, se los llevan, les pagan el pasaporte, les pagan todo el transporte, etcétera, llegan al sitio y ¿qué pasa? Que pues comienzan a explotarlos, comienzan a tener jornadas largas, muy largas, sin descanso y sin pago. Entonces, estas dos son las que tienen que ver con explotación. La sexta es mendicidad forzada. Esto lo vemos desgraciadamente en los cruceros, como les digo. Muchas veces cuando nosotros damos una moneda no sabemos para quién va a ser esa moneda. No sabemos si es para que ese niño o niña pueda desayunar o no sabemos si hay una red de trata atrás que tenga a varios niños en los cruceros pidiendo dinero. Entonces, esta es una forma de trata. ¿Por qué? Porque estás explotando a un ser humano para poder tú estar generando el dinero. Menores de edad en actividades delictivas, que muchas veces se les conoce como los niños o niñas sicarios. Esto se aprovechan de su vulnerabilidad y los utilizan en las organizaciones criminales para poder tenerlos como carne de cañón, para poder tenerlos como halcones, para poder tenerlos como vigilantes y para poder ser parte de estas organizaciones. Entonces, esto es también algo que está pasando en nuestro país. ¿Por qué? Porque este delito está muy ligado al narcotráfico. La adopción ilegal, que es cuando, por ejemplo, a un niño o niña se la roban y la venden a algún matrimonio tal vez que no pueda tener hijos. La mayoría de las veces los sacan del país. Es por esto también lo que les digo de la importancia de estar compartiendo posts de personas desaparecidas y la relación que tiene con todo esto. ¿Por qué? Porque para tener una adopción ilegal, tal vez necesitas que ese bebé haya sido robado. El matrimonio forzado, que es cuando obligan también a una menor de edad a casarse, ya sea por costumbres, tradiciones, esto ya es un delito. Entonces,
¿Por qué? Porque también estás explotando a un ser humano. Muchas veces cambian a una niña por un terreno o por dinero. El tráfico de órganos, que solamente es el 2% de todo el porcentaje de la trata, en el que trafican con estos órganos, y la experimentación biomédica, que es cuando, por ejemplo, utilizan el cuerpo del ser humano para hacer pruebas, para probar medicamentos, que también tiene que ser con con todas estas modalidades. Ahora vamos a hablar a quién buscan. Ellos buscan a personas vulnerables. Ellos buscan a personas que puedan ser fáciles de captar. Desgraciadamente en México, el 57.31 de todos los que vivimos en nuestro país somos vulnerables a este delito. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad se puede manejar y se puede ver con estos términos. Si, por ejemplo, yo me quedara sin trabajo, tengo que alimentar a 5 hijos y de repente veo una oferta laboral padrísima en la que me voy a poder ir y voy a poder sostener a una familia y me hacen este sueño y esta idea padrísima de que yo voy a poder ganar mucho dinero y ayudar a mi familia, entonces puedo caer. Entonces, así es como ellos empiezan a captar. Ellos buscan a todas estas personas que sean vulnerables. Vulnerables nos referimos a desintegración familiar, violencia, pobreza, acoso, adicciones, desempleo, bajo nivel educativo y situación de inmigrantes son los más conocidos, pero como vimos en la cifra del 57.31 de toda nuestra población, somos vulnerables a este delito. ¿Cómo es el modus operandi de estas personas? Bueno, ellos, ¿qué hacen? Por medio de redes sociales en estos tiempos es más fácil captar. ¿Por qué? Porque ellos simplemente se ponen otro perfil y comienzan a buscar a estas personas vulnerables para poder así empezar a enganchar. Entonces, por ejemplo, si tenemos a una adolescente o a un adolescente, porque recordemos que esto le pasa a hombres y mujeres, y tiene muchísimos problemas familiares y de repente, pues ya tiene a un amigo en Facebook con el que está platicando padrísimo y está siendo esa persona que le está escuchando, entonces comienzan a hacer como esta relación. Muchos de los tratantes duran hasta 3 meses haciendo este trabajo de reclutamiento para que la víctima pueda confiar en ellos. Entonces, y así mismo pasa también con los hombres. Entonces, ya que las tienen pues enamoradas, muchas veces hasta se casan con ellas. Y ya que tienen toda su confianza y hasta de la familia, ¿por qué? Pues porque lo ven buena persona, lo ven con buenos coches, lo ven que la cuidan, etcétera. Entonces, cuando ya la tienen así, es cuando se las llevan y ahora sí comienzan a explotarla sexualmente. Ese es como el modus operandi que ellos usan. Para toda esta organización criminal se necesitan muchas personas. Se necesitan los que se les llama pasador, que es el que está llevando a la víctima de un lado a otro, el ocultamiento, que son los que ocultan a las víctimas en las casas de seguridad, los vigilantes, que son los que, pues, por ejemplo, cuando están siendo explotadas, están ahí 24 horas con ellas, o por ejemplo, un niño que está en el crucero que está siendo explotado, pues tal vez tiene ahí un adulto que lo está viendo. Visores, que son los que identifican los objetivos, son los que están buscando en redes sociales a ver quiénes podemos ser o no vulnerables, o los que se van, no sé, a algún sitio y empiezan a ver quién puede ser una nueva víctima. Los ablandadores, que son los que abusan de la voluntad de las víctimas por medio de abusos y de abuso físico. Los explotadores, que son ya los que van y explotan a un ser humano, y como los últimos de la cadena, que casi nunca hablamos de ellos,
son los clientes. ¿Por qué? Porque si no hubiera clientes, no hubiera trata de personas. Así es que los quiero, antes de empezar con qué podemos hacer, que lean estas dos frases. Una, se fue con el novio, y otra, andaba en malos pasos. Desgraciadamente, estas dos frases son las que más se escuchan cuando alguien desaparece. Después de todo esto que les acabo de contar, si una víctima de trata se fue con el tratante después de estos 3 meses, pues sí, se fue con el novio. Pero no sabemos qué es lo que hay detrás. No sabemos si es que la van a explotar o no. Él andaba en malos pasos también. Las organizaciones criminales, el narcotráfico recluta para ser sicarios. Entonces, es la manera en la que ellos acaban ahí, pero no porque quieran, sino porque están siendo obligados y están siendo explotados para ser sicarios. Después de toda esta información, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es, yo creo que lo más importante? Una es informarnos, pero la otra es cómo podemos generar un cambio. ¿Qué es lo que podemos hacer? Como les dije en un principio, yo durante mi carrera y cuando yo estudié mi carrera, jamás en la vida me imaginé estar haciendo esto, pero cuando supe de esto, de verdad se convirtió en una de mis pasiones, así como la arquitectura, y he sabido pues llevar de la mano en conjunto para poder así alzar la voz y estar llevando este mensaje, porque hay mucha gente que desgraciadamente, no importa que tengamos maestrías, no importa que tengamos doctorados, no sabemos lo que es en sí este delito. Entonces, si no sabemos, pues, ¿cómo vamos a poder ayudar? Entonces, recordemos la importancia de que alzando la voz podemos salvar una vida. Aquí les voy a dejar una lista de qué es lo que podemos hacer. Uno es observar y analizar. Cuando vayamos, por ejemplo, en el crucero y veamos en una esquina a un niño, si lo están viendo golpeado, si están viendo que alguien lo está observando, si están viendo que el niño tiene miedo, que les voltea la mirada, si ustedes preguntan, ¿cómo estás, chaparrito? ¿Ya desayunaste? Y ven que no contesta, ven que le tiene miedo o que llega un adulto enseguida, entonces tal vez ahí hay algo raro. En una de las capacitaciones para poder ver quiénes son y quiénes no son víctimas, nos decían que cuando nosotros tengamos el presentimiento de algo, denunciemos, porque es como una de las maneras en las que tal vez estemos salvando una vida. La segunda es denunciar. Ahorita les voy a poner un teléfono y pues como ya les dije, pueden tomarse de la mano de nosotros para poder llevar a cabo las denuncias, pero simplemente cuando vemos algo, yo sé que da miedo hacer una denuncia, yo las he hecho personalmente, pero cuando sabes que de verdad se hace justicia, es cuando entendemos la importancia de la denuncia. Ahorita les voy a decir cómo funciona la denuncia, es algo sencillo. El otro es compartir posts de desaparecidos. Los posts de desaparecidos muchas veces no los compartimos. ¿Por qué? Porque creemos que son falsos, porque ya se repitieron, porque son de otro país, porque no sabemos si son no sé, de algo raro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno, pueden empezar a meterse, por ejemplo, alerta Amber, a Protocolo Alba, a Fiscalía, a nuestra página de Back Home, Por Amor a Ellas, Fundeg, muchos colectivos que nos dedicamos a que cada post que se está subiendo es porque ya ha sido verificado y porque las familias son las que principalmente piden ayuda. ¿Por qué? Pues porque nadie sabe cómo hacer un post para desapariciones. Entonces, eso es como el paso que tienen que seguir. Cualquier duda también siempre si tienen que no saben si sí es, que no es, pueden hablar, pueden comunicarse también por medio de nuestras redes sociales y mandarnos el post y preguntarnos o etiquetarnos. ¿Por qué? Porque como ya vieron, las desapariciones y la trata se pueden relacionar. Y desgraciadamente en 72 horas
un ser humano puede ser trasladado de un país a otro. El otro es dialogar con nuestros hijos. Ellos tienen que saber sobre este delito. Ellos tienen que saber que tienen que tener cuidado al estar jugando Fortnite, que tienen que tener cuidado al tener redes sociales. ¿Por qué? Porque ahí es donde están ahorita los tratantes. Es donde están analizando quiénes son los que son vulnerables. El otro es unirse y prevenir a su comunidad y a toda la gente que esté a su alrededor. Esa es responsabilidad de todos. La denuncia, esta es la Línea Nacional contra la Trata de Personas, es una asociación civil del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. En este número ustedes hablan, tienen que dar las calles, tienen que explicar el caso que ustedes están viendo y el poder así seguir con la denuncia. Esta es anónima y les van a poder también dar un folio en el que ustedes le van a estar dando seguimiento. ¿Qué es lo que pasa con estas denuncias? Estas denuncias, esta es una línea nacional, entonces cualquier persona puede hablar en todo el país y esto agarra y se va a las fiscalías. Entonces, es como un seguimiento en conjunto de ciudadanía con nuestras autoridades, porque es justamente lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer equipo entre todos y entre todas. ¿Por qué? Porque si nosotros no les damos las denuncias a nuestras autoridades, entonces no va a haber delito que perseguir. Esta es nuestra página de redes sociales en Instagram y en Facebook, y aquí es donde nosotros les vamos a poder ayudar en hacer la denuncia, en dar asesoría legal y psicológica a las víctimas y en las fichas de desaparición cuando ustedes necesiten de alguna ayuda. Refugios para víctimas de trata de personas, desgraciadamente, son muy pocos en nuestro país y este es también como un llamado que queremos hacer pues a las empresarias, a los empresarios, a los ciudadanos y ciudadanas para poder unirnos. ¿Por qué? Porque aquí en Jalisco no tenemos un refugio para víctimas de trata de personas y es algo que necesitamos urgentemente. ¿Por qué? Porque cuando no tienen ellas, después de haber vivido hasta 40 violaciones al día, a los 12 años, a los 7 años, hay niñas de 5 años, cuando no tienen a ellas un lugar de protección después de haber sido rescatadas, es de las peores cosas que les pueden pasar. Entonces, como Estado, creo que es necesario también el día de hoy, el 30 de julio, Día Internacional contra la Trata de Personas, alzar la voz por este refugio que necesitamos. Y pues finalmente, solamente les quiero dar las gracias por haberme escuchado. Quiero que se unan, quiero que con esa misma empatía que les platiqué al principio, que yo sé que esto es un delito muy, muy feo, que muchas veces no queremos voltear a ver, que muchas veces no queremos ya ver noticias, o le damos la vuelta y decimos, no, yo ya no quiero saber nada de eso. Pero es necesario, porque si seguimos dándole la vuelta a estas noticias, si seguimos ya no viendo o no queriendo ver, esto va a crecer tanto que desgraciadamente se va a cerrar el círculo y le va a tocar a alguien de nuestra familia. Entonces, solamente cierro con eso, alcen la voz y pues también el día de hoy estamos con una campaña de visibilización en la que simplemente en una hoja pueden ustedes poner hashtag tu voz contra la trata, subirla a redes sociales y etiquetarnos como @backhomemx para poder compartir y hacer más visible este delito que tantas vidas está llevando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mayra. Cuenta con nosotros como Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias que vamos a apoyar esta causa y vamos a hacer todo lo posible por darle voz. Como dices, todos estos datos que nos das son impresionantes y bien mencionas,
no por dejarlo de ver quiere decir que deje de existir, ¿no? Desgraciadamente va creciendo y va creciendo más y es momento de hacer algo. Creo que sí, una de las problemáticas más grandes es el miedo a denunciar, porque al saber que es un tema de un delito tan complicado, la gente tiene este temor a denunciar. Qué importante que nos digas que es denuncia anónima, dónde se puede hacer, y nosotros podemos ser portavoces, ¿no? Podemos hacer cambio desde cualquier trinchera, y como dices, sobre todo, punto número uno, no ser clientes, no consumir temas de pornografía. Es impresionante que sea el tercer negocio más rentable en el mundo, ¿no? Entonces, estuve investigando un poco y dentro de tus redes sociales nos recomiendas una app, ¿no? Que es Sister App. No sé si nos puedes Sí, hablar de ella, me parecería claro muy que sí. interesante como herramienta. Sister App es una app española con la que firmamos un convenio. En esta app es algo muy interesante porque ustedes ya la pueden bajar en sus teléfonos. Muchas veces nos da miedo a nosotras ya salir a la calle por ser mujeres, desgraciadamente. Entonces, con esta app lo que va a pasar es que ustedes la bajan a su celular y le comparten ubicación a sus contactos nada más. O sea, pueden ser, por ejemplo, a 3, 4, a los que ustedes elijan. Si ustedes van caminando solas, la app les va a dar la ruta más segura. La ruta más segura significa que hay como comisarías o algo de seguridad cerca. Y también en caso, o sea, por ejemplo, ustedes salen, no sé, de la Basílica de Zapopan a, no sé, a la Expo Guadalajara, ¿no? Entonces le ponen, voy del punto A al punto B. Entonces ahí ya les va a calcular el tiempo. Si la app detecta que no has llegado y te manda una alerta de, oye, ya llegaste, o sea, la misma app, ya le pueden decir, no, sí, ya llegué, se me olvidó avisar. Entonces, si tú no avisas, comienza a mandar alertas sin sonido. ¿Por qué? Porque sabemos, pues, si ocurre un delito, pues, si escuchan algo, pues, van a aventar el teléfono para allá. Entonces, se activa solo y empieza a grabar audios y videos y se los manda a las personas que los tienes de contactos de emergencia. Entonces, esta colaboración, pues también invito ahí al Consejo Coordinador de Mujeres para que también puedan tener una plática con Sister para que puedan, pues podamos unirnos entre todas y seguirnos cuidando. Claro, nos encantaría. El tema es accionar, ¿no? No quedarnos quietos, ver de qué manera más podemos sumar. Me gustaría quedarme con el tema que dices que has visto un avance, ¿no? Si ha habido gente que se ha preocupado más, ha habido más campañas este año, y a lo mejor también señalar que, bueno, yo siendo abogada creo que la Ley General para la Prevención, Sanción y Erradicación de los Delitos en materia de trata es una de las mejores leyes, ¿no? Creo que junto con Estados Unidos y Canadá han sido los que más se han juzgado por este delito. Entonces, que no quede en saco roto, que sí se puede hacer algo, que sí cuando denuncias pasa algo. Así que es muy importante, de verdad, que todos accionemos desde, como comentabas, desde nuestra trinchera. Y no sé si nos puedas abundar un poco en el tema de, por ejemplo, las redes sociales, no compartir los chavos fotos, no tener sus redes abiertas, no, porque cuántos casos hay que los mismos papás son los que venden las fotos de sus hijos y que creen inocentemente que no va a pasar de ahí, ¿no? Sí, exactamente. En las redes sociales lo que pasa es que muchas veces, desde compartir un pack, porque también ya es como algo muy común que pasa en menores y en mayores y en todo. Entonces, muchas veces no sabemos en dónde va a terminar esa foto. Han habido casos de extorsión por medio de estas fotos que han casi terminado en trata. ¿Por qué? Porque primero, estas fotos, ¿para qué las usan? Las usan para venderlas. ¿Por qué somos el número 1 en pornografía infantil? Bueno, esas fotos se venden como pornografía infantil. Entonces, muchas veces los adolescentes y los niños y niñas no ven la gravedad del asunto ni saben en dónde va a acabar esa foto. O también muchas veces los papás no tomamos esas precauciones cuando damos un teléfono a nuestros hijos o hijas. No sé, yo tengo muchas conocidas que me dicen que les da miedo ir al parque porque les van a robar a los hijos. Les digo que es más peligroso ahorita darles un teléfono que salir al parque. Es más peligroso porque no sabemos quiénes están detrás de la pantalla. Y desgraciadamente, pues son organizaciones muy grandes y muy avanzadas, demasiado organizadas. Entonces, como les dije en alguno de los
del tipo de líneas, pues, de los tratantes, hay unos que son específicamente para buscar a esos niños y niñas. Entonces, esa es la importancia de tener las redes sociales privadas, de no estar compartiendo su ubicación a cada rato. Sí, compártanla. Yo amo compartir mi ubicación también y decir aquí estoy, aquí fui, aquí vine, pero háganlo después. O sea, después de que acabaron, ya después de que salieron, ahora sí compartan o compartan sus posts unos 2 o 3 días después, no en el momento. ¿Por qué? Porque si no estás dándoles todo, ahí estás y de ahí te vas para allá y de ahí haces esto. Entonces, esa es una de las maneras. Y la otra es que sí concienticen a nuestros adolescentes y a nuestros niños y niñas de qué es lo que está pasando, porque esto es algo muy, pues muy grande. Y como no se ve, es un delito que está, o sea, apenas empezándose a visibilizar en nuestro país. Es por eso que es tan importante prevenirlos a nuestros niños y niñas. Y como dices, pues denunciar, porque también en redes sociales podemos denunciar y muchas veces no sabemos. Y cuando queremos a veces ayudar, pues sale contraproducente. Por ejemplo, ahorita durante la pandemia han habido muchas páginas de Maps, que son estas páginas en las que están como justificando que el ser pedófilo es bien. Entonces, suben fotos de niños y niñas y en redes sociales se ha visto mucho como el reportar estas páginas. Pero ¿qué pasa? Que cuando agarras y subes un post y dices, ayúdenme a reportar esta página porque están hablando de bla, 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 tú reportas y ¿qué es lo que pasa? Facebook no va a hacer la denuncia legal. Ellos solamente van a bajar el post. Entonces, cuando nosotros hacemos una denuncia formal, lo primero que necesitamos son las ligas de la IP. Entonces, si mucha gente empieza a reportar esta página en Facebook, ya no vamos a tener las IPs ni de los administradores, ni de la página, ya no vamos a tener nada. Entonces, el primer paso es tomar screenshots de lo que están viendo, no reportar la página, hablar al mismo teléfono que les di y a tupista.org, que también ahí pueden mandar las capturas. Y ahí ya la fiscalía, en conjunto con Policía Cibernética y Policía Investigadora, van a poder lanzar una carpeta de investigación para saber de dónde están saliendo estas fotografías. Qué importante esto que nos dices, porque muchas veces lo primero que haces es actuar y denunciar la página, ¿no? Y estás haciendo mucho más daño sin saberlo. Qué bueno saber. Nos preguntan cómo se llama la app. Es Sister App, ¿verdad? Sister, ajá, Sister, y es un loguito morado con rosa. Ok. Oye, se ha hablado mucho, y no sé si nos puedes platicar un poco el tema de los protocolos de actuación en contra de la violencia digital, que es algo muy reciente, pero creo que es un gran, gran paso. Sí, pues de hecho ahí estaba viendo que tuvieron ahí su reunión también con Nancy Castañeda y con la red de mujeres por la paridad. Son también nuestras aliadas, son excelentes abogadas. Y pues bueno, el protocolo que ahorita también se puede actuar, como saben, ya hay también muchas leyes que nos están amparando, como la ley Olimpia, como la ley Osiris. O sea, hay muchas leyes que ya están ayudándonos en todo esto. Y ahora también lo que se tiene que hacer es denunciar. ¿Por qué? Porque antes se pensaba que no se podía. Entonces ahí también nos tenemos que tomar de la mano y denunciar pues cada vez que pase. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, y también ahí voy a lo mismo, muchas veces se denuncia en Facebook. Así no, o sea, no se va a llegar a ningún lado. Solamente tal vez hasta se te puede voltear por estar difamando a una persona. Entonces, todo eso se tiene que hacer legalmente. Yo sé personalmente que hacer denuncias es tardado, es cansado, pero tenemos también, o sea, que ayudar como ciudadanos y es nuestra responsabilidad
para poder llegar a esa justicia, el denunciar. O sea, la denuncia es algo que como mexicanos y mexicanas nos falta, la cultura de la denuncia. ¿Por qué? Porque hay veces que no lo queremos hacer legalmente y que no lo queremos hacer formalmente y es necesario para poder atacar estos delitos, porque si no, pues no se va a poder. Entonces sí nos tenemos que ser conscientes de que ahorita ya se puede denunciar la violencia digital y que también muchas veces tiene que ver con trata o puede llegar a manos de tratantes. Claro, como siempre, la prevención es la solución. Bueno, es una de las más grandes soluciones que podemos tener, así que qué importante todo este tema de prevenir. Nos pregunta Carla Constantino, bueno, que si nos podemos mandar por escrito el teléfono y lugares de denuncia y el nombre de la asociación. Nosotros lo hacemos llegar al chat, Claro pero que igual sí. me gustaría si nos lo puedes repetir. Si es @backhomemx, el teléfono en el que nos pueden buscar es 331975-1013 para cualquier duda que tengan o que si encuentran un post o lo que encuentren, que necesiten ayuda. Y por redes sociales también nos pueden estar buscando. También si ven Gracias, Mayra. alguna feed o algo y nos etiquetan. Oye, Mayra, justo eso te iba a preguntar, el tema de las fichas, porque muchas veces no sabemos, como dices, cómo hacerlas, pero también uno de los obstáculos con los que nos encontramos a veces es que no tenemos fotos recientes de la persona desaparecida, ¿no? Entonces, así como ese tip, ¿qué otros tips nos puedes dar para poder generar la ficha y que sea mucho más ágil el trámite y actuar sobre todo las primeras 72 horas, que son las críticas? Sí, pues primero que nada es, muchas veces tenemos esta idea de que nos tenemos que esperar tantas horas para poder ir a hacer la denuncia. Entonces, pues no, tiene que ser inmediato. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en estas 72 horas con tu celular o con la pila? Pues se le acaba. ¿Qué pasa con el GPS? Tal vez ya no lo pueden detectar. Entonces, es necesario, desgraciadamente, estar preparados para poder tomar acción rápida. Tenemos que tener siempre a la mano una fotografía reciente. ¿Por qué? Porque sí es cierto, hay muchas veces que las familias no tienen fotografía reciente. Fotografía reciente, test, altura, peso, placas de su coche, si es que tienen coche, el número de serie, porque también, ¿quién se lo sabe? Entre los familiares, saber qué tarjetas uno tiene. ¿Por qué? Porque cuando los policías investigadores pueden buscar algunos movimientos, pues por ahí les podemos ayudar. Y muchas veces no sabemos ni qué tarjetas ni de qué bancos tenemos entre las familias. La otra bien importante es denle su contraseña de sus redes sociales a alguna persona para que en caso de desaparición puedan entrar y no se tengan que esperar hasta hacer todo el trámite, toda la denuncia, el oficio, etcétera, para poder entrar. Entonces, así ustedes también pueden ayudar a las autoridades. La otra que es de las más importantes es que para generar una ficha oficial, pues se tiene que hacer la denuncia primero. Pero si ustedes la van a empezar a difundir, digo, nosotros les ofrecemos la ayuda desde un principio para nosotros generarles la ficha. Pero en caso de que pues conozcan a alguien que ya la subió, etcétera, nunca suban los teléfonos celulares. Eso es súper importante. No teléfonos celulares, no teléfonos de casa. ¿Por qué? Porque es lo primero que pasa, la extorsión. Entonces, ahí ya tenemos dos delitos que estamos persiguiendo. Aparte, esa vulnerabilidad de las familias, pues hay gente y organizaciones que también nada más se dedican a eso, que se están aprovechando de simplemente buscar esos números para estar hablando y estar diciendo, yo tengo información, deposítame 4,000 pesos o haz esto. Entonces es bien importante que si ustedes ven alguna ficha con un teléfono, pues puedan acercarse pues a algún colectivo o a nosotros para decirnos, oye, échale la mano y ayúdenles a hacer la ficha.
lo primero que se tiene que hacer es ir a la fiscalía, a la unidad especializada de personas desaparecidas y o a la comisión estatal de búsqueda. Ahí es donde ya uno entrega todos los datos, los papeles, hace la denuncia y la búsqueda es inmediata. Y la búsqueda tiene que ser siempre en vida. Así es como ustedes tienen que exigir sus derechos para buscar a las personas desaparecidas. Y difundir, porque mucha gente piensa que difundir no sirve. Y de verdad, digo, O que yo... empeora, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, nosotros, digo, les decimos que cada ficha que nosotros subimos en nuestras páginas es porque ya, o sea, la familia se ha contactado con nosotros, porque nosotros estamos siendo partícipes de que en caso de que corre riesgo la vida de la persona, pues vamos a bajar la ficha, que estamos pues en conjunto también con otras, pues con autoridades que nos ayudan a saber, ¿no? Entonces, siéntate con toda la confianza de que cualquier ficha que vean de Back Home es porque se tiene que compartir. Entonces, sí ayuda, sí funciona. De verdad no tienen una idea cuando recibimos un mensaje de muchas gracias, mi hermana ya apareció o mi abuelita ya supimos dónde está. Es la mejor paga en este mundo que yo personalmente pueda tener. Claro que sí, muchísimas gracias Mayra por todo tu trabajo y bueno, pues decirles a todos que no sea solamente un día en el que se hace algo por la trata de personas, ¿no? Que todos los días hagamos algo. Así que muchísimas gracias Mayra, cuentas con nuestro apoyo como Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. A nombre de Sofía Gasque te doy las gracias y estamos listos para seguir tus redes sociales y ponernos en acción. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Igualmente, bye.